Hola a todos. Estoy empezando mi primer directo y me siento enormemente orgulloso de poder estar con vosotros en este primer directo. La mayor parte de los que me estáis viendo me conocéis a través de LinkedIn, a través de mi canal de YouTube de Escuela de Familias Empresarias, en donde estoy editando este primer directo mío. Pero hay algunos que posiblemente no me conozcan. Bueno, no pasa nada. Me presento sucintamente. Yo vengo trabajando con las empresas familiares ya en España desde el año 90 y en Hispanoamérica desde el año 2012, tanto en el ámbito de la formación como en el ámbito de la consultoría, incluso como en el ámbito de la investigación. No doy más datos un poco, porque la mayor parte me conocéis, de mi currícula profesional. Bueno, estaba deseando el poder tener con vosotros un directo. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo soy de la antigua escuela, en donde el 99, no, el 101% del trabajo que hacíamos era presencial. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el COVID y cómo estamos hoy con todo el tema online, ¿no? Pero, y tengo vídeos, podéis ver en el canal de YouTube que os comentaba antes de Escuela de Familias Empresarias, pues mis vídeos. Pero no había hecho directos, es el primero. ¿Y por qué? Bueno, pues porque me siento más espontáneo, porque me permite más estar a la antigua usanza, teniendo la sensación de que estoy hablando con las personas que me estáis viendo, mientras que en los vídeos que se hacen, lógicamente, desde otro concepto y otra estructura, bueno, pues son vídeos más diseñados, ¿no? En este caso en concreto, yo quisiera dejar muy claro que para mí estos directos tienen y van a tener dos características muy importantes. Primero, no voy a intentar ser técnico, sino que lo que voy a poner encima de la mesa son aquellas propuestas de reflexión que nos están empezando a las empresas familiares a hacer, diríamos, prever con cierta antelación cuáles serán los desafíos futuros. Aquí, en los directos, hoy estoy yo solo, pero después nos acompañarán empresas familiares y nos acompañarán expertos para hablar de estas situaciones en las cuales, como hoy os voy a hablar de una de ellas, están empezando a influir de manera muy importante, muy trascendental en las empresas familiares. Van a venir expertos en el ámbito de la economía, van a venir expertos en el ámbito jurídico, van a venir expertos en el ámbito sociológico, psicológico, de las ciencias sociales en general, del mundo de la digitalización. Van a venir distintos expertos. Y lo importante para nosotros no es tanto, por tanto, lo técnico, como que nos ayuden a pensar hacia dónde vamos, porque las empresas familiares forman parte de estos cambios trascendentales que estamos teniendo y además en algunos casos muy rápidos. Y de esto no se habla en los cursos de empresa familiar. Y no quiero hablar en los cursos de empresa familiar, porque fundamentalmente los cursos de empresa familiar lo que nos ponen encima de la mesa son tecnologías. Cómo hacer un buen proceso sucesorio, cómo hacer un buen protocolo, las técnicas que hay que hacer, las fases, todo lo que tiene que ver con ello. Y eso lo hacen muy bien las escuelas de negocio. Y eso lo hacen muy bien las instituciones empresariales. Yo quiero que este directo sea un punto de encuentro para reflexionar de manera lo más previsora posible hacia los desafíos que van las empresas familiares. Dicho esto, hoy, si hago caso a, bueno, pues un poco el título de este directo, y si los fundadores no quisieran retirarse, ¿qué pasaría? ¿No? Bueno, porque estoy queriendo hoy abordar un tema enormemente trascendental. Y además os voy a poner un caso de éxito que viví hace ya más de 20 años. Quiero hablaros de cómo están afectando en las empresas familiares los cambios demográficos, muy intensos en el caso de Europa, en general en todo Occidente, y mucho más intensos de lo que parece en el caso de España. España en este momento es el segundo país más envejecido del mundo. De momento nos lleva por delante Japón, pero posiblemente en cuestión de 4 o 5 años España será el país más envejecido del mundo. Ya lo es bastante Europa, pero fijaros en España. Bueno, pues os voy a contar un caso que fue un caso de éxito y fue para mí una sorpresa cuando me encontré con él. Corría el año 2002. Estábamos haciendo cursos por toda España de temas de empresa familiar. Y esos cursos tenían unas horas de tutoría. Bueno, pues íbamos a las empresas familiares pues a poder ayudarles a hacer un poco de diagnóstico, de contraste, cómo poder abordar los principales desafíos. Y en una de esas empresas, a las 9 de la mañana había quedado con ellos, y ahí estaba puntual, por supuesto.
Y allí estaba puntual el fundador en su despacho. Salió a recibirme la secretaria hasta el despacho del fundador. Y al abrir la puerta me encontré con una sorpresa. Encontré a una persona muy mayor, lógicamente detrás de su mesa, de su despacho amplio, con una fotografía de él cuando era joven, recién, después me dijo que cuando fundó la empresa, y abajo una fotografía de las primeras instalaciones, de los primeros almacenes, de las primeras naves de la empresa, su empresa, en blanco y negro. Extendió la mano, no se levantó para, saludar. Y me dijo, estaba deseando verle, porque mi nieto le ha hablado mucho, me ha hablado mucho de usted, de ustedes, de los demás profesores también. Encantado. Y me dijo, tal vez la haya sorprendido, tengo 96 años. Y esta empresa la fundé hace 70 años. Recién acabé la mili, que entonces terminábamos a los 22, 23 años. Monté la empresa. Ahí está la foto de cómo eran las naves que compré con el dinero de la herencia de mis padres. Muy bien, le dije. Y desde entonces, aquí estoy, sentado. A los 5 minutos aproximadamente, llamaron a la puerta del despacho y entraron 2 personas. Una de ellas no la conocía. Era su hijo. El otro sí. Era su nieto, que había asistido al curso. Y me dijo, mira, mi hijo Enrique se llama como yo y mi nieto que le conoces, Miguel. Perfecto. Por cierto, te digo que mi hijo Enrique, pues, se jubiló el año pasado. Tiene 66 años. Y mi nieto tiene 38. Va a cumplir 39. Y en aquel momento se sentaron en la mesa y yo lo que me llamó la atención es que en esta empresa familiar hay un sucesor o hay una mesa de sucesores. La verdad es que les hice la pregunta casi de manera espontánea como me salió. Casi con estas mismas palabras que les estoy diciendo ahora. Me parecía un caso aislado todo lo que estaba viviendo. Después, con el tiempo, 20 años más tarde, he visto que ese caso aislado es cada vez más frecuente y el goteo, además, viene con un ritmo mayor. Como esa empresa, ya he tenido varias. No exactamente igual, pero sí en esa misma línea. Y por una parte, nos estamos dando cuenta cómo esa pirámide demográfica, por ejemplo, se están quedando muchas empresas sin sucesores, porque casi ya no hay hijos. Por suerte, hay una longevidad y nos está permitiendo a muchas personas mayores seguir activas durante una década y 2 décadas, cosa impensable en la generación de finales del siglo XX. Y esto me hizo pensar. Me parecía que quedaba lejos lo que en este momento está pasando, pero ahora no. Y por eso quiero que hoy reflexionemos al respecto de este tema. Lo primero que les pregunté es que si estábamos ante una mesa de sucesores, lógicamente, cómo se distribuye ahí las responsabilidades, las funciones, el poder en una palabra. Porque oficialmente el sucesor era el nieto, su padre ya estaba jubilado y el fundador estaba ahí, lógicamente, sentado en la mesa de sí. ¿Qué poderes tenía el fundador? ¿Qué poderes tenía el padre del actual sucesor? Me llamó la atención hacer esas preguntas. Y el fundador, muy dicharachero él, me dijo, le hemos llamado a usted porque estábamos muy interesados, porque es él, mi nieto, el que ha dicho que tenemos que poner encima de la mesa formas de hacer las cosas, pues que no las teníamos, digamos, de manera espontánea en el formato que teníamos de relaciones yo con mis 3 hijos. Y le pregunté, ¿cómo van las relaciones entre ustedes? Porque aquí las relaciones no solamente son 3 generaciones que están aquí, en este momento representadas en esta mesa. ¿Cómo son las relaciones de cada generación? ¿Cómo ve usted la empresa? ¿Cómo la ven sus hijos? ¿Cómo la ven los nietos? ¿Han pensado en eso? Pues la verdad es que sobre ese tema queríamos hablarle. Y habíamos pensado que nos gustaría que, pues de manera individual, en fin, hablar usted con las generaciones, con cada una de ellas. Pues me parece muy interesante. Si le parece, empiezo por usted. Y ahí empecé a trabajar el tema de la tutoría. Y es interesante porque cuando me percaté de estas cuestiones, cuando estaba el tema de el clima de relaciones intergeneracionales, cuando estaba el tema de el gobierno, qué poder tenía cada uno, y cuando estaba ante un proceso sucesorio, en aquel momento, caso aislado, novedoso para mí, me parecía que era y iba a ser enormemente innovador
esas tutorías que iba a tener con cada una de esas generaciones. Por cierto, os recuerdo que el día 10 de julio voy a hacer un webinar en el que voy a hablar de estos 3 temas, la comunicación, el gobierno y los procesos sucesorios. Y os voy a dar herramientas de trabajo que vais a poder poner con vuestras empresas, o si sois compañeros, colegas que estáis trabajando con empresas familiares, seguro que vais a poder utilizar. Repito, el próximo 10 de julio. Apuntaros lo antes posible, porque voy a estar con vosotros en un webinar. Y voy a tocar estos 3 temas. Pero ahora me gustaría continuar con la experiencia de este caso de éxito de familias longevas. Cuando me reuní con el fundador a solas, era el único representante de esa generación. Lo primero que le dije, a ver, señor Enrique, con la edad que usted tiene, y gracias a Dios no tiene usted necesidades económicas, tiene, en fin, ahorros, en fin, ¿por qué no lo deja ya todo? Entonces me explicó, un poco triste, me dijo, mira, yo llevo ya viudo 6 años y esta empresa la he hecho yo. Durante 70 años esto ha sido mi vida. Y te lo digo de verdad, de una manera muy rotunda. No voy a dejar la empresa, porque aquí lo he sido todo. Y si dejo la empresa en poco tiempo, no seré nada y posiblemente nadie. Me quedé realmente por la contundencia, hablaba muy suave, pero muy rotundo en la expresión. Inmediatamente no había visto hasta ese día los miedos de los fundadores, sobre todo con esa edad. Y inmediatamente me percaté que un proceso sucesorio, que el fundador, ya no digamos de una empresa familiar longeva como era esta, no dejamos claro, sobre todo para él, cuál es la identidad, el papel que quiere tener como, digamos, propietario, como empresario y como líder familiar. No se va a resolver con éxito ese proceso sucesorio. Me dio las claves de lo que teníamos que empezar en una empresa familiar longeva por trabajar como asesores a la hora de ordenar los procesos sucesorios. Tenemos que quitar esos temores, esos miedos, esas preocupaciones. Y eran muy lógicas y para mí muy trascendentales para las otras 2 generaciones siguientes, la de sus hijos y ya no digamos la de sus nietos. Por supuesto, en esa hora hablamos de muchas cosas. Luego me reuní con la segunda generación, que como os dije, este fundador tenía 3 hijos, segunda generación de hermanos, 3 hermanos. El que hasta hace poco era el sucesor ya estaba joven y los 3 hermanos estaban trabajando en la empresa de una manera directa todavía, ¿no? Y también les hice la misma pregunta, ¿qué les preocupaba? Teniendo en cuenta que el fundador ya tenía la edad que tenía y que los hijos venían detrás. Cada uno de ellos había tenido 4 hijos. Por tanto, en la generación siguiente venían 12 miembros de la familia. Además, con una dispersión de edades importantes. El que era sucesor, Miguel, tenía 38 años para 39 y tenía primos de 12, 14 años. Había mucha diferencia de edad entre ellos. Y cuando les comenté y les pregunté qué era lo que les preocupaba a los 3 hermanos, el que hasta hace poco había sido el sucesor oficial, pues lo que les preocupaba a los 3 hermanos era dejar o no poder dejar una familia sólidamente instalada en lo que refiere a sus relaciones interpersonales e intergeneracionales. Ellos no lo habían necesitado, no habían hecho nunca un plan de sucesión entre el fundador y los 3 hermanos, no lo necesitaban. Entraron a trabajar en la empresa, como se decía antiguamente, con pantalones cortos. Y por tanto, bueno, pues habían hecho las cosas con una muy buena mentalidad empresarial, pero sobre la marcha. Pero cuando entró el hijo, la generación siguiente, empezaron a poner cuestiones encima de la mesa que ni siquiera ellos habían planteado. Y sabían que 12 miembros de la familia no iban a llevarse, digamos, en lo que lleva al clima de relaciones, como ellos se llevaban los 3 hermanos cuando se juntaban en esa mesa con el papá. Y era lo que les preocupaba, que nunca habían necesitado tener que escribir normas de gobierno alguna, pero que era vital para ese temor que tenían de no dejar un clima de relaciones sólido en la generación joven, poner encima de la mesa normas de gobierno, acordadas entre todos. El miedo del fundador era, si dejaba la empresa, dejar en poco tiempo de ser alguien para alguien. El miedo de la segunda generación era no dejar un formato
de gobierno altamente sólido. Bueno, disculpadme porque a veces la tecnología nos hace alguna mala pasada. Y más siendo el primer directo, lo lógico es que ocurrieran algunas cosas, ¿no? Como dicen los gallegos. Hay meigas, a ver las haylas, ¿no? No sabemos, pero bueno. Bueno, más allá de un poquito de este corte por cuestiones que, la verdad es que no sé, me he vuelto a conectar, no sé por qué se fastidió la conexión. Como estaba comentando, siguiendo un poco con la reunión con la tercera generación, con la generación de primos, el sucesor Miguel decía que a él le preocupaban dos cosas. ¿Sí? Y el que la empresa no fuera la base para construir sus sueños, como lo había sido para los padres y para el abuelo. Y eso le preocupaba, y más siendo sucesor. Y también le preocupaba que la familia, no estamos hablando de 3 hermanos, como eran lógicamente la generación de padres, sino estamos hablando de 12 primos. Y si se iba a profesionalizar como familia empresaria o iba a ser solamente una especie de, en algunos de ellos, familia propietaria. Y por tanto tengo una cantidad de acciones y recibiré todos los años, pues en su proporción, una cantidad de dividendos, de beneficios, en fin, de utilidades. Y eso, la verdad es que le preocupa. Porque si él estaba bien formado y se sentía bien formado porque estaba licenciado en Derecho, porque había hecho un máster en Dirección de Empresas en una escuela de negocios de prestigio en España, pero si los demás no estaban en el mismo nivel de preparación, él no podía dirigir bien esa empresa. Cosa que no se lo tenía que plantear la generación de padres, la generación de hermanos. Porque, como quien dice, con pantalones cortos habían empezado a trabajar en la empresa. Y la empresa había sido su universidad. Esto es enormemente interesante. Vemos los miedos de la primera generación, los miedos de la segunda o preocupaciones de la segunda y los miedos de la tercera. Si trabajáis o sois empresas familiares longevas, es importantísimo reflexionar al respecto de estas preocupaciones, de estos temores, de estos miedos. Porque es ahí donde tenemos que intervenir. Es ahí donde ellos empiezan a tranquilizarse ante esos desafíos. Fijaros que esto me hizo tener 2 o 3 reflexiones realmente significativas. La primera es que la longevidad, las empresas familiares longevas, modifican los modelos de relación intergeneracional que hay en ellas. No son como las tradicionales. El padre, desgraciadamente, muere, en el sillón está el sucesor, y bueno, y aquí pues hay relaciones con los hermanos, pero ya está. ¿No? La longevidad, las empresas longevas cambian los modelos de relaciones. La longevidad cambia los modelos de relaciones de las empresas. La otra cuestión es que inmediatamente me percaté que en una empresa familiar longeva, toda la familia tiene que empezar a educarse desde la longevidad, tenga la edad que tenga. Y esto también es enormemente importante. Es más, en una de las cuestiones que salió a relucir en la entrevista que tuve con el fundador, me llamó la atención, no os la he comentado anteriormente, pero ahora me viene a la mente, y es que él tenía un sueño, cómo llegar a viejo siendo feliz. En las empresas longevas, los nietos tienen la oportunidad, si ven feliz al abuelo, de verse como viejos, el viejo que quieren ser. Y eso atrae mucho a la cohesión familiar. Es importantísimo esta reflexión que me hizo el abuelo. Yo no lo había pensado hasta ese momento. Es que yo veo a mis nietos que me ven felices y quieren ser viejos. Hombre, estas dinámicas psicosocioeconómicas, psicosociofamiliares, no se dan de la misma manera en las generaciones, en las empresas familiares clásicas. Pero claro, me surgió otra tercera reflexión que quiero que la tengáis presente, ¿no? Esta complejidad de las empresas familiares, de las familias empresarias. Cada vez tengo más familias empresarias que algún miembro de la familia tiene hijos con una primera pareja, luego una segunda. A veces incluso algún caso he tenido con una tercera pareja, ese caso. Los modelos de negocio cambian con mucha frecuencia. Las normativas, las políticas económicas, todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema de que nos encontramos en algunas familias empresarias que o bien hay pocos hijos o ni siquiera hay ninguno y quieren continuar como empresas familiares. En mi canal de YouTube, Escuela de Familias Empresarias, tengo un vídeo maravilloso en el que creo que el título, creo recordar, ¿no? Empresas familiares sin sucesores. Bueno, ahí
surge de estos casos de familias empresarias longevas. Miradlo porque es enormemente interesante y os puede ser muy ilustrativo de lo que en alguna medida está en juego. Bueno, entender todo esto no se puede entender desde un concepto clásico de gestión de las empresas familiares de los famosos tres círculos, ¿no? Es decir, empresa, familia y patrimonio. Esto es mucho más complejo. A mí me gusta definir el reto y el desafío de estas familias empresarias como microsociedades. No creo que ya no sean suficientes, no digo que sean malos esos modelos, ¿no? Nos han sido de mucha utilidad, pero creo que ya se están quedando cortos para los desafíos que tenemos en las empresas familiares, las propias empresas familiares y los consultores o asesores que trabajamos con ellas. Me gusta más el concepto de microsociedad, porque si no entendemos, digamos, todos estos desafíos en conjunto, nos va a ser muy difícil poder ayudarlas a las empresas familiares y las propias empresas familiares, entenderse, digamos, en estas nuevas situaciones que están viviendo y en esta nueva complejidad. Vuelvo a repetiros, es que de esto voy a tratar en el próximo webinar, que además, en el próximo webinar, el día 10 de julio, voy a hacer un diagnóstico express para las familias que estén ahí hasta el final y se hayan apuntado las primeras. Va a ser enormemente interesante, porque todo esto que os estoy diciendo, aunque no es exactamente igual, en ese webinar que os voy a hacer sobre la empresa familiar, pero os puede ser de mucha utilidad. Ahora me gustaría ya pasar un poquito a ver en el chat algunas preguntas. Así es que, sin más dilación, a ver un momentito. ¿Cuál es el desafío más importante? Están aquí apareciendo. De los jóvenes en este momento. Bueno, pues el desafío más importante de los jóvenes, sin lugar a dudas, es esperar que la empresa que heredan sea ese lugar, como os decía antes, en donde pueden materializar su sueño. Y esto es uno de los grandes desafíos de los predecesores. Ellos fueron capaces, creando la empresa, de hacer realidad sus sueños, al menos en una importante proporción de su deseo. Nosotros vamos a hacer una empresa deseable en tanto en cuanto les permita a ellos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, también materializar los suyos. Ese es uno de los grandes secretos a voces de los éxitos sucesorios. Aprovecho la ocasión también para recordaros que tengo un canal de Telegram, Escuela de Familias Empresarias, en donde de manera recurrente todas las semanas pongo alguna especie de píldoras de conocimiento, yo le llamo. Apuntaros, porque además ahí es donde yo voy a dar a conocer también todos los directos que vaya realizando a partir de ahora. Así es que, sin más dilación, os espero en los próximos directos. Nos veremos pronto.